Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, Retiro Tranquilo. En este vídeo quiero hablarles sobre una serie de cambios significativos que afectarán a los beneficiarios de pensiones del IMSS, especialmente a aquellos que están inscritos en la Ley del Seguro Social de 1973. En esta ocasión, abordaremos algunas reformas legales muy importantes que traerán consigo nuevos ajustes, vinculados principalmente a la inflación, y lo que esto significa para todos los pensionados a partir de 2025. Pero no todo son malas noticias, también les tengo información positiva, ya que se están considerando posibles aumentos en las pensiones y ajustes anticipados al salario mínimo, lo cual podría tener un impacto favorable en las pensiones mínimas garantizadas. Mi objetivo con este vídeo es proporcionarles una comprensión completa de cómo estos cambios afectarán a los pensionados, por lo que profundizaremos en cada uno de estos puntos, analizando cada detalle. Uno de los cambios más relevantes es la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que tiene implicaciones directas sobre cómo se realizarán los ajustes a las pensiones para aquellos jubilados bajo la Ley 73 del Seguro Social. Hasta ahora, el sistema de ajustes de pensiones estaba relacionado con los aumentos en el salario mínimo, lo que significaba que, cada vez que el salario mínimo subía, las pensiones también se ajustaban al alza. Sin embargo, este sistema cambiará a partir de 2025. La Corte Suprema ha decidido que, en adelante, las pensiones de los jubilados bajo la Ley 73 se ajustarán en función de la inflación y no en base al salario mínimo, lo que representa un cambio importante en la forma en que se calculan los aumentos. Esta resolución se tomó a raíz del expediente 157/2024, y sus implicaciones podrían ser significativas para quienes dependen de estos ajustes para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. La decisión de la Corte Suprema tenía como principal objetivo abordar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, quienes se habían visto gravemente afectados por la tasa de inflación que superaba con frecuencia los incrementos del salario mínimo durante muchos años. Anteriormente, las pensiones de los jubilados se ajustaban de acuerdo con los cambios en el salario mínimo, lo que garantizaba un aumento en las pensiones cada vez que el salario mínimo subía. Sin embargo, dado que la inflación ha ido mucho más rápido que los aumentos salariales, el poder adquisitivo de los jubilados ha disminuido con el tiempo. El tribunal, liderado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, concluyó que vincular los ajustes de las pensiones a la inflación era una medida imprescindible para garantizar una mayor estabilidad financiera para los jubilados. Según Esquivel, la medida busca evitar que los ingresos de los pensionados se vean erosionados por el incremento del costo de vida, procurando mantener su poder adquisitivo lo más alto posible. Para comprender mejor el motivo de este cambio tan relevante, es necesario hacer un análisis profundo sobre la inflación y los ajustes salariales, y así entender las razones que llevaron a esta decisión. Es importante diferenciar entre los ajustes que se basan en la inflación y aquellos vinculados al salario mínimo. La inflación representa el aumento general de los precios de los bienes y servicios en la economía, lo que afecta directamente al costo de productos esenciales como alimentos, atención médica y vivienda. En cambio, los ajustes basados en el salario mínimo responden a factores sociales y económicos más generales, que no siempre están alineados con los incrementos en el costo de vida. Por ejemplo, en México, aunque ha habido aumentos anuales del salario mínimo, estos no siempre han seguido el ritmo de la inflación. Como resultado, las pensiones de los jubilados que dependían de los ajustes vinculados al salario mínimo han perdido valor en términos reales, ya que estos aumentos no compensaban la inflación. Esto llevó a la Corte a concluir que un sistema de ajustes basado en la inflación es una alternativa más adecuada para proteger el poder adquisitivo de los pensionados. La inflación, como base para ajustar las pensiones, refleja de manera más precisa las necesidades reales de los jubilados, garantizando que sus pensiones no pierdan valor con el paso del tiempo. Este cambio hacia un mecanismo de ajuste vinculado a la inflación permitirá que los jubilados bajo la Ley 73 del Seguro Social enfrenten de manera más efectiva los aumentos en los precios, reduciendo la erosión de su poder adquisitivo. Esta decisión de la Corte Suprema representa un hito en la protección del bienestar financiero de los pensionados en México y podría servir como precedente para futuras reformas en el sistema de pensiones del país. Es importante aclarar quiénes serán los beneficiarios de este nuevo sistema de ajustes. El cambio afecta específicamente a los beneficiarios del sistema de pensiones del IMSS bajo la Ley 73 del Seguro Social. Para calificar, los jubilados deben haber estado registrados en este sistema antes del 1 de julio de 1997.
Aquellos que se afiliaron después de esa fecha están sujetos a la Ley del Seguro Social de 1997 y no se verán afectados por esta nueva resolución de la Corte. Esta distinción es clave para evitar confusión entre los distintos grupos de jubilados dentro del sistema del IMSS. La resolución de la Corte ha generado diversas reacciones en diferentes sectores. Por un lado, muchos economistas y defensores de los derechos de los jubilados han aplaudido este fallo como un avance importante para asegurar que los ingresos de los pensionados estén más protegidos frente a la inflación. Sin embargo, también han surgido algunas críticas, especialmente de quienes consideran que aún hay aspectos que mejorar en la implementación de estos ajustes y en el alcance de las reformas. Este debate se mantiene abierto y seguirá siendo un tema clave en la agenda de las futuras políticas públicas en México. Existen diversas inquietudes sobre la implementación del nuevo mecanismo de ajustes basado en la inflación, así como los posibles desafíos para garantizar que los ajustes sean oportunos y precisos. Si bien entre los economistas hay un consenso general de que este cambio representa una mejora significativa en la atención a las necesidades financieras de los jubilados, algunos expertos advierten que el éxito de esta política dependerá en gran medida de la capacidad del IMSS para desarrollar un sistema transparente y eficiente que calcule y aplique los ajustes por inflación de manera adecuada. Sin un proceso claro y confiable, podría haber riesgos de retrasos o inconsistencias en los pagos, lo que afectaría negativamente a los pensionados. Para muchos jubilados, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y cautela. Aquellos que han sufrido los efectos del aumento de los precios en los últimos años consideran que este nuevo método de ajuste debería haberse implementado mucho antes. No obstante, algunos aún son escépticos sobre la capacidad del IMSS para gestionar la transición de manera efectiva, especialmente dada la burocracia que caracteriza al sistema de pensiones en México. Los defensores de los derechos de los jubilados, por su parte, han respaldado el cambio, destacando el impacto positivo que podría tener en la calidad de vida de los pensionados. Sin embargo, también subrayan la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de los nuevos ajustes, instando al IMSS a proporcionar información clara y oportuna a los beneficiarios sobre cómo funcionarán los ajustes y cuándo podrán esperar ver cambios en sus pensiones. El nuevo mecanismo de ajustes a las pensiones del IMSS requiere transparencia y claridad, especialmente en el cálculo y ajuste de pensiones basado en la inflación. El IMSS debe proporcionar directrices claras para que los pensionados comprendan el proceso y puedan confiar en que sus pensiones se ajustarán de forma justa y acorde a la situación económica del país. Además, debería permitir a los jubilados verificar sus pagos y resolver cualquier duda sobre discrepancias. Publicar actualizaciones sobre los ajustes también garantizaría transparencia y seguridad, generando confianza en el sistema. La modificación del sistema de ajustes a pensiones por parte de la Corte Suprema podría influir en futuras reformas, priorizando la protección del poder adquisitivo de los jubilados. Esto podría llevar a cambios en la pensión garantizada y a un enfoque más acorde con la realidad económica, ajustando las pensiones mínimas a la inflación para evitar pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, los ajustes basados en inflación podrían generar desafíos financieros para el sistema de pensiones, requiriendo nuevos mecanismos de financiación o ajustes en las tasas de contribución. Además, se prevé un aumento del 12% en las pensiones mínimas a partir de 2025, vinculado al incremento del salario mínimo. Esto representaría un alivio para los jubilados, quienes verían un incremento en sus ingresos para enfrentar el aumento del costo de vida. El anuncio oficial se espera en diciembre, lo que permitiría a los pensionados planificar con los nuevos montos. El aumento del 12% en las pensiones mínimas para 2025 beneficiará profundamente a los jubilados, especialmente aquellos con pensiones fijas. Cualquier incremento en sus beneficios mensuales mejorará su capacidad para cubrir gastos esenciales, como alimentos, atención médica y servicios públicos. Este aumento también les ofrecerá mayor flexibilidad para enfrentar imprevistos financieros, como emergencias médicas o reparaciones del hogar, que son difíciles de manejar con ingresos fijos. Además, representaría un paso hacia mayor seguridad financiera y un reconocimiento del gobierno al apoyo necesario para la población de edad avanzada. El año 2025 traerá importantes cambios para los pensionados del IMSS. La decisión de la Corte Suprema de ajustar las pensiones con base en la inflación y el posible aumento del 12% en las pensiones mínimas demuestra el compromiso del gobierno con la mejora del apoyo a los jubilados. Los pensionados deben estar atentos a los anuncios oficiales del IMSS y el gobierno para entender cómo estos cambios impactarán sus pensiones y qué pasos deben seguir.
Es crucial que los jubilados se mantengan informados sobre el ajuste basado en la inflación y la confirmación oficial del aumento de la pensión mínima. Esto les permitirá adaptarse mejor a los cambios y aprovechar al máximo el apoyo disponible. En los próximos meses, el INSS proporcionará más detalles sobre el mecanismo de ajuste, incluyendo cómo se calcularán los ajustes inflacionarios. A medida que se implementen estos cambios, el INSS también deberá garantizar que los jubilados reciban la información necesaria para entender sus beneficios y resolver dudas sobre el proceso de ajuste, manteniendo un sistema transparente para que verifiquen los montos y fechas de sus pensiones. Esperamos que esta actualización le haya sido útil. Manténgase informado para obtener más detalles sobre estos cambios y cómo pueden afectarle.